Hola, muy buenos días. Señor les bendiga, amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos. Soy Gilberto Torrens y este es el espacio virtual de la Iglesia Bautista Lumbrera en este domingo 20 de junio del 2021. Es el día en que se celebra, por lo menos en muchos países, el Día de los Padres. Quisiéramos hablar esto desde un punto de vista bíblico, pero antes les invitamos a que oremos al Señor para encomendar este tiempo a Él. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos acercarnos a ti como Padre, Señor, conscientes de que este es un privilegio que tenemos por pura gracia, Señor, al dar a tu Hijo en la cruz del Calvario, a morir por nuestros pecados, Señor, y a ser sepultado y resucitar al tercer día. Ese mensaje glorioso. Gracias por permitirnos creer en Él por fe. Y sabemos que según tu palabra, al aceptarle a Él como Señor y Salvador, pues somos hechos hijos tuyos por tu propia potestad, por poder, por esa obra maravillosa de Cristo en la cruz. Queremos darte las gracias por tu palabra y por la oportunidad de exponerla en esta mañana. Rogamos, Señor, que tú bendigas a todos los amigos y hermanos que estarán oyendo y viendo estas, esta predicación basada en tu palabra y que pueda traer consuelo a aquellos que están en algún tipo de enfermedad, de tristeza, de desánimo. Padre, es tu palabra la que nos levanta, pero también por aquellos que aún no tienen esta relación contigo, Señor, no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Rogamos por ellos también que tú les bendigas donde quiera que se encuentren. A ti sea la gloria, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queremos entonces identificar nuestra página web para que usted tenga la oportunidad luego de buscar, y si quiere suscribir gratuitamente, nunca cobramos dinero en absoluto. Usted puede ir a este mismo espacio en YouTube como Iglesia Bautista Lumbrera y darle clic a la campanita para que esté suscrito automáticamente. Cuando pongamos algún video bíblico, pues a usted le va a llegar la notificación. También puede buscarnos por Facebook como sencillamente Iglesia Bautista Lumbrera. Ahí puede usted hacer peticiones de oración, hacer comentarios, hacer algún tipo de preguntas si así lo quisiera. Así que esto es nuestra página web, es www.lumbrerabiblica.com, pero lo más fácil es irse por Facebook o por YouTube como Iglesia Bautista Lumbrera. Queremos leer, como es de costumbre en el mes de junio, estos versículos que tenemos en Judas. Judas tiene un solo capítulo, de manera que es versículo 24 y 25. Quiero leerlos con ustedes. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El Señor bendiga su palabra. Bien, queremos felicitar a todos los padres en esta hora, y abuelos también, y aquellos que han levantado, aún sin ser padres biológicos, a sus hijos. Vaya a todos ellos nuestro especial saludo, nuestra honra por el trabajo que están haciendo, pero también dándole toda la gloria a Dios por cada uno de nuestros padres. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, en la palabra de Dios para todos, en esta versión dice: respeta a tu papá y a tu mamá como el Señor tu Dios te ha mandado. Otra vez dice: respeta a tu papá y a tu mamá como el Señor tu Dios te ha mandado. Vemos que no es una sugerencia, no es un buen deseo, es una orden. El Señor ha mandado. Y no solamente es el Señor, es el Dios, el creador de todas las cosas, quien nos dice. Primeramente fue al pueblo de Israel en el contexto del libro de Deuteronomio, o repetición de la ley,
pero por extensión, luego el Señor Jesucristo lo menciona varias veces en los evangelios, el mandamiento de honrar a el padre y a la madre. Y luego el apóstol Pablo lo menciona a los creyentes no judíos, a los gentiles, en la carta a los Efesios, capítulo 6, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Así que esto es no solamente una sugerencia, es bíblico honrar a nuestros padres. Y por supuesto, este es un día solamente, el día de hoy, el tercer domingo del mes de junio, se celebra en muchos países el Día del Padre. Pero este tiene un comienzo histórico, por lo menos en los Estados Unidos, y se ha extendido a otros países. Resulta que una muchacha llamada Sonora Smart en 1909 quiso hacer a su padre Henry Smart un homenaje, ya que este era un veterano de la guerra, por ejercer su paternidad de una manera excepcional desde que su esposa enviudó al dar a luz a su sexto hijo. Cuando su esposa murió dando a luz a su sexto hijo, este hombre pues enviudó, por supuesto, y quedó sin su ayuda idónea. Fíjense que la Biblia, aunque no menciona una fecha, la Biblia autoriza y manda a que honremos a nuestros padres. Como dije anteriormente, Efesios 6, específicamente el versículo 2, en la versión Reina Valera, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pues bien, este hombre se hizo cargo de Sonora y sus hermanos. Les dio una buena educación, les dio valores, les dio alimentación, les dio amor y muchas otras virtudes, a pesar de carecer de la ayuda de su madre o de su esposa, en este caso, a pesar de carecer de la figura materna. Este hombre, Henry Smart, cumplió su deber de padre, aún en ausencia de su esposa, se ocupó en proveer para los suyos. Y esto nos recuerda lo que dice el apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 5, versículo 8. Mire bien lo que dice. El que no se ocupa de los suyos, especialmente de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que un infiel. O en la Reina Valera dice, es peor que un incrédulo. Otras versiones dicen que ni siquiera conoce a Dios ni es cristiano quien no provee para los suyos. Así que esto viene mezclado con el hecho de honrar a Dios, y todo padre debería de honrar a Dios como padre al proveer a los suyos, especialmente a los de su propia familia. Pues si no lo hace, ha negado la fe. Y la fe es que Dios es nuestro Padre y es el que nos provee de todas las cosas. El apóstol Pablo dice en Corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? De gracia recibiste, también da de gracia. Así que es un deber, es un privilegio de nosotros los padres proveer a nuestras familias. Más adelante hablamos de lo triste de muchos casos de padres que son irresponsables con su familia. En 1924, el presidente Calvin Coolidge logró establecer el Día Nacional del Padre, y en el año de 1966, el presidente Lyndon Johnson decretó oficialmente el tercer domingo de junio como Día del Padre en los Estados Unidos. En muchos países de Latinoamérica se celebra el tercer domingo del mes también. Damos gracias a Dios por los muchos ejemplos de padres responsables y que cumplen con su deber y que dejan un olor fragato y una memoria excelente a sus generaciones y enseñan a las generaciones que vienen acerca de la responsabilidad tan hermosa de ser padre al proveer no solamente lo físico, el dinero, sino también el amor, el soporte, la presencia, que es tan valiosa y tan importante en el desarrollo de los muchachos. Tristemente hay muchos ejemplos de padres que no merecen realmente ese título. Dice un dicho, padre no es quien engendra, sino el que levanta y cría.
Mira, ya sea que eres hijo, padre o abuelo, o piensas serlo pronto, todo lo que hablamos acá tiene una repercusión para tus generaciones y Dios está hablando por medio de su palabra. Yo quiero hacer una mención especial a mi padre, Elí Clemente Torrens, por haber hecho su parte junto con mi mamá de levantar a 7 hijos y nos dio amor, nos dio cariño, nos dio disciplina. Tal vez desde el punto de vista de muchos de nosotros, la disciplina en mi papá fue bastante fuerte. Sin embargo, ahora que somos padres y abuelos, nos damos cuenta de lo que él quería hacer. El que ama disciplina, como dice la Biblia, es un reflejo de lo que Dios hace. Pero como mi padre Clemente Torrens, él también nos dio no solamente educación, nos dio alimento, nos dio un hogar, nos dio el cariño de familia, pero también nos inculcó el temor al Señor. Y de hecho, yo creo que por la unión en equipo de él y mi mamá, nosotros todos tuvimos una educación inclinada en el temor del Señor. Conocimos el Evangelio desde temprana edad, fuimos a los cultos, a la iglesia, y todos llegamos a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y de alguna u otra manera todos servimos al Señor. Gracias a Dios por nuestros padres. Mire, la primera cosa que quisiera que quedara contigo y que consideraras es lo que dice Proverbios 22:8. Y quiero que te pongas en la condición de padre. Como padre, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Esto no tiene mayor explicación. Desde pequeño hay gente que quiere, ya cuando el hijo está grande, los hijos están grandes, quieren forzarlos a hacer cosas que han debido de hacer y educar cuando estaban aún pequeños. Ya después que crecen, pues no se puede volver atrás. De manera que la Biblia recomienda educar, instruir al niño en su camino. Y esta palabra en su camino nos habla, según la gente que sabe del original hebreo, es que es en las primeras etapas de cuando el niño empieza a tener uso de razón, aún de bebé, niño empieza a captar y a ser instruido, pero hasta toda su vida debe ser una continua educación hasta que nosotros estemos, por supuesto. Como segundo punto, quisiera dejarte esta reflexión como hijo. Deuteronomio 5:16 en la palabra de Dios para todos. Respeta a tu papá y a tu mamá como el Señor tu Dios te ha mandado. Y ya lo hablamos, este versículo, que es una orden, un mandamiento y no es una sugerencia. Nuestros padres, papá y mamá, merecen respeto. Y dice como el Señor tu Dios te ha mandado. Por supuesto, hay circunstancias en las cuales tenemos ausencia de padres, hay personas que no conocieron a su padre o que el padre fue un irresponsable, un padre que no proveyó o un padre abusivo y violento. Son excepciones de la regla y circunstancias a los cuales decimos, por supuesto, habría que conocer y solo los expertos pueden ayudar en estas cosas, pero personas que demuestren violencia, pues es mejor buscar a las autoridades. Número 3, quiero que te pongas tanto como hijo y también como padre. Primera de Timoteo 5:8. Quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. En otra versión dice, es peor que un infiel. Otra versión dice que es peor que un incrédulo. Así que aquí el mandamiento es cuidar, proveer a los parientes y especialmente a los de nuestra familia. Quien no lo hace no se porta como un cristiano y es peor
que quien nunca ha creído en Dios. Punto 4. Quiero que te coloques ahora como padre. Dice Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y vivirás en paz. Te sentirás orgulloso de él. Otro mandamiento con promesa. Una manera de sentirse orgulloso de sus hijos es haber hecho un buen trabajo guiado por la palabra de Dios desde un principio. Y parte de eso no es darle, como algunos piensan, sobre todo aquellos que tienen recursos en abundancia, físicos, materiales, de dinero, es darle todo lo que un hijo quiere. Y este es el error más grande. De esta manera no se demuestra amor. Al contrario, este hijo va a crecer con un sentimiento de que no le importa la vida, de que todo lo consigue fácil y luego se va a volver contra sus padres. Corrige a tu hijo y vivirás en paz. Hijo que no se corrige va a ser un problema delante de los demás y para toda su vida. Así que es necesario corregir y disciplinar a nuestros hijos en la mejor de nuestras capacidades. Y si no sabemos, pues recomendamos que busquemos a personas que nos ayuden, tal vez un psicólogo, tal vez en primer lugar buscar a personas como que tengan un balance espiritual, que sean maduros, y recomendamos que sean un pastor o una persona cristiana que tenga a sus hijos que haya criado en buena corrección para tener de ellos un consejo sabio. Corrige a tu hijo y vivirás en paz. No hay manera mejor de tener una vejez tranquila y en paz al saber que tus hijos, que lo has levantado con amor y en corrección, te siguen cuidando, proveen por ti y de los cuales tú te sientes orgulloso. Número 5, como padre, levántate en la noche y clama al Señor. Derrama tu corazón delante del Señor como si fuera agua. Esto nos habla de las lágrimas en abundancia. Y levanta tus manos hacia Él en actitud de oración. Clama a Dios por tus niños y niñas. Esto está en Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. En esta Biblia, en esta versión de la Biblia. Levántate en la noche, clama al Señor, derrama tu corazón delante del Señor como si fuera agua, levanta tus manos hacia Él en actitud de oración, clama a Dios por tus niños y por tus niñas. Es verdad que hay un contexto allí histórico cuando el profeta Jeremías habla de una lamentación sobre la nación de Israel, pero es aplicable muy bien por lo que entendemos en la palabra que hay que orar por nuestros hijos, hay que corregirlos, hay que clamar delante del Señor por ellos, por su salvación también, que el Señor los guarde. ¿Cuántas veces nos paramos en las madrugadas para orar por nuestros hijos, para pedir que el Señor les guíe cuando sabemos que tienen algún problema, alguna situación donde no podemos nosotros ayudarles, pero es el Señor el que los puede hacer? Clamemos constantemente por ellos y si es necesario levantarse de madrugada para clamar en lágrimas delante de Él y levantar nuestras manos para que el Señor interceda por nuestros hijos, pues hagámoslo. Punto 6. Como ambos, tanto como padre como hijo, Proverbios 23:24. Mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Un poco o similar a los versículos del punto 4 en Proverbios, que nos trae mucha paz en este tiempo. En este momento nos dice la palabra que nos trae gozo el saber que nuestros hijos se han levantado en la sabiduría y el temor del Señor, y mucho nos alegraremos como padres al saber que nuestros hijos son creyentes en Cristo, han sido justificados por la fe, aunque son débiles como nosotros, pecamos como todos pecamos, pero tenemos la salvación en Cristo y abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Proverbios 23:24. Entonces, alegrarnos como padres del justo y alegrarnos por engendrar a hijos sabios
que han buscado la salvación desde temprana edad. Y por último, el punto 7, como hijos, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Levíticos 19:31 en esta versión. Me encanta y es un versículo que nos da la autoridad para decir que debemos tener un respeto bastante grande por aquellos que ya tienen canas delante de nosotros. Los viejos, que muchas veces son despreciados, son tirados a un lado por muchas de las sociedades, inclusive por muchas familias. Qué triste la vida de un viejo cuando sus hijos le dejan, le ponen a un lado porque son viejos. La Biblia dice, delante de las canas te pondrás en pie. Nos habla de esa honra, nos habla de ese respeto que debemos mostrarles a nuestros viejos. Honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Parece que van unidos el honrar al anciano, el ponerse delante de ellos en actitud de reverencia, ponernos de pie para honrarlos, estamos a su vez temiendo al Señor, o sea, estamos mostrando un temor reverente a Dios al obedecer su palabra. Yo sé que hay muchas personas que tienen decepción por sus padres terrenales y eso lo entiendo, no hay nada que podamos hacer, pero Dios sí es poderoso y Él nunca falla. Aunque tu padre terrenal te haya fallado, aunque tú como hijos hayas fallado con tu padre o hayas fallado con tus hijos, pues hay uno que nunca falla y este es nuestro Padre Celestial. Pero quiero decirte algo que es una confusión de muchas personas, que todos dicen que todos somos hijos de Dios y esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, pero es una decisión el ser hijos de Dios, es una transformación y viene dado por una condición, pues no todos son hijos de Dios, solo se llega a ser al aceptar y creer en Jesucristo. Dice en Juan capítulo 1, versículo 12, pero a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio derecho, potestad, poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. Se llega a ser hijo de Dios por una actitud de humillación en un momento en tu vida, cuando reconoces tu pecado y aceptas a Cristo, aceptas el evangelio, aceptas ese sacrificio que Cristo hizo por ti en el Calvario, cuando derramó su sangre por tus pecados, cuando fue sepultado y resucitó con poder al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio. El apóstol San Pablo decía, palabra fiel y justa de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Palabra fiel y digna, corrijo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía él. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice, en ningún otro hay salvación. Entre paréntesis, no hay otra forma que podamos ser salvos o que podamos venir a ser hijos de Dios, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesucristo tenemos salvación y redención, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay un himno bien antiguo que es anónimo, pero cantamos desde pequeño, lo sabíamos. Este himno dice así: a nuestro Padre Dios, demos en alta voz gloria a Él, al Dios que nos amó, de modo que nos dio al Hijo que murió, gloria a Él. A nuestro Salvador, rindamos con fervor gloria a Él. Su sangre derramó, con ella nos lavó, el cielo nos abrió, gloria a Él. Por el Consolador que diónos el Señor, load a Dios.
mora en la eternidad la Santa Trinidad. Hermanos, alabad al Trino Dios. Ojalá que estos versículos lleguen a nuestro corazón y oramos al Señor de que sean de ánimo, de consuelo, de revelación para aquellos que se encuentran decepcionados, tristes por un trato que han tenido de su Padre terrenal. Pero Dios nunca falla. Pero aquellos que hemos tenido el privilegio de tener padres que han sido con nosotros de acuerdo a lo que Dios ha querido para levantarnos en el temor del Señor, pues honramos su memoria. Para algunos que aún tienen sus padres, aprovéchenlo y honrenlo. Honremos a nuestros viejos, honremos y respetemos a nuestros padres. Feliz Día del Padre para todos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que encontramos en ella, pero gracias, Señor, porque aunque nuestros padres terrenales en muchos casos nos fallan y nosotros fallamos como padres también, Señor, tú no fallas, tú te compadeces de los que te temen porque conoces nuestra condición, te acuerdas de que somos polvo. Gracias porque fue mucho más allá de una compasión y de un acordarse. Tú enviaste a tu Hijo en forma de hombre, en forma de pecado, pero sin pecado, para levantarnos, para redimirnos, para que creyendo en Él por su obra en la cruz, su sangre derramada, su muerte y su resurrección. Gracias, Señor, porque somos aceptos en ti por medio de tu amor. Padre, recibe las gracias y te da la gloria, la alabanza por lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Señor te bendiga y Él bendiga su palabra.